Bien, el tema es vigilancia epidemiológica. ¿Qué pasó? La vigilancia epidemiológica es una actividad de epidemiología muy importante y consiste en que en la recolección, análisis, interpretación, difusión y sistematización de datos que son útiles para ver cómo es el comportamiento de una enfermedad, ya sea que esté en niveles de control, ya sea que esté en niveles de, digamos, de una endemia, o incluso después de una epidemia. Entonces, es sumamente importante la vigilancia epidemiológica porque con estos datos que nosotros obtengamos va a permitir establecer comparaciones y tendencias en el tiempo, lugar y persona, es decir, comparaciones con otras, con datos anteriores para ver qué pasó antes y cómo está ahora el problema. Pero nunca olvidando que están las tres variables epidemiológicas fundamentales: tiempo, lugar y persona. ¿Y para qué sirve todo ello? Para anticiparse y tomar decisiones oportunas frente a los problemas de salud que se puedan presentar. Entonces, nos anticipamos ya a la aparición de epidemias, por ejemplo, o simplemente si es que se está haciendo un control y encontramos que la enfermedad sigue permanente, tendremos que cambiar los esquemas de control. Entonces, repito, la vigilancia epidemiológica no es otra cosa que la recolección, análisis, interpretación, difusión y sistematización de datos para establecer comparaciones con años anteriores y para anticiparse y tomar decisiones oportunas. Eso es una vigilancia epidemiológica. ¿Qué hitos históricos hay en cuanto a la vigilancia epidemiológica? En el siglo XIV se empezó lo de la cuarentena en Venecia. En esa época los barcos que venían del Asia solían traer la peste. Y entonces, cada que entraba la peste a Venecia, pues prácticamente desaparecía su población. Entonces, en ese sentido, y como Venecia era un centro comercial importante en Europa, lo que se dictó era la cuarentena, es decir, todos los barcos que venían del exterior, sobre todo del Asia, tenían que quedarse en alta mar y un equipo de vigilantes de salud iban a los barcos vestidos como lo que ustedes ya están viendo ahora, ¿no? Todos que parecen astronautas. Iban y examinaban a todo el personal, toda la tripulación del barco, tomando temperaturas y viendo algunas lesiones en la piel, etc. Entonces analizaban. Si no había ninguno que estaba enfermo, perfecto, pero tenían que quedarse ahí 40 días para volverlos a examinar, y si ya no había ninguna aparición de un brote o de una enfermedad en alguno de ellos, entonces ya podían entrar a la ciudad, al puerto de la ciudad. Entonces Venecia pues tiene sus, como ustedes saben por cultura general, existe pues en las ciudades llenas de canales, pero ahí no van los barcos. Los barcos entran de alta mar hacia los puertos, pero la entrada a los puertos no es fácil. Hay muy poca profundidad ahí, entonces los barcos tienen ciertos canales también que están en el mismo mar para poder entrar. Y si es que no se les guiaba, no podían entrar, no podían en esa época calcular exactamente por dónde tenían que entrar. Entonces había botes que los guiaban. Entonces ellos no los guiaban hasta que se cumpla la cuarentena. De esa manera se controló pues la peste en Venecia, ¿no? Otro hecho importante en vigilancia fue que en el siglo XVII comenzaron a aparecer muertes en Londres en forma general, pero estas muertes tenían que ser registradas. Entonces se empieza el registro
de muertes por causa específica. Sin embargo, estas muertes lo hacía generalmente personas administrativas. Entonces le preguntaban al paciente: ¿usted de qué ha muerto? Ha muerto de tuberculosis, de peste. Le anotaban ahí, listo. Pero lógicamente no necesariamente ese diagnóstico era correcto. Pero ya se empieza el registro de todas las muertes, especificando su causa en Inglaterra, o sea, en Londres. En el siglo XVIII la policía médica se crea en Alemania. Entonces Alemania ve por necesidad crear una policía médica para que se encargue de la vigilancia de los problemas de salud y que tengan funciones incluso para detener a las personas que no cumplan cuarentenas, que no cumplan con vacunación, como en el caso ahora, aunque ya había algunas vacunas, pero no todas, pero todas las disposiciones médicas que daba el gobierno, la policía médica era la encargada de hacerlos cumplir. En el siglo XIX aparece la certificación médica universal de defunciones en Inglaterra, es decir, certificación médica, es decir, que un médico tenía que certificar de qué ha muerto esa persona. Y esos registros son sumamente importantes. Pero miren, recién en el siglo XIX, o sea, en 1800. En el siglo XX, la OMS crea la primera unidad de vigilancia epidemiológica en 1965 y el CDC, el CDC que era de los americanos, en 1992 ya tienen un concepto mucho más amplio de la vigilancia epidemiológica, porque la OMS consideraba vigilancia epidemiológica de ciertas enfermedades y muy pocas crónicas en realidad, mientras que el CDC, mejor vamos a hablar en español, el CDC ya tiene un concepto mucho más amplio y que involucra a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etc. La vigilancia, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Tiene 5 objetivos. Primero, detectar cambios agudos en la ocurrencia de la distribución de enfermedades. O sea, si una enfermedad está transcurriendo tranquilamente con cierto número de casos o con cierta incidencia y de pronto hay un aumento. Entonces, esos cambios hay que detectarlos inmediatamente para tomar decisiones. Ya hemos visto que esto, por ejemplo, se puede hacer con el canal endémico, que ya lo aprendimos a hacer. Luego, el otro objetivo es identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso de salud-enfermedad en las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hacer las salas situacionales, es decir, un registro para cada enfermedad que está en los centros de salud, ahora están las computadoras, que va monitorizando los casos, así como lo que se está haciendo ahora con el COVID. Todo eso se monitoriza, las principales enfermedades, y de esa manera estamos al tanto de saber qué está pasando, si hay un aumento o una disminución. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia en los agentes y hospederos. Acá hay 2 hechos importantes. En relación a los agentes, aparecen agentes resistentes, por ejemplo, en lo que es la tuberculosis, ¿no? Bacilos tuberculosis multidrogo resistentes. Entonces, eso es parte del trabajo como objetivo de la vigilancia epidemiológica. Pero también puede ser estos cambios de agentes con otras enfermedades, por ejemplo, en lo del COVID, la aparición de cepas nuevas como la cepa india, etc. Entonces, esto es trabajo y objetivo del trabajo de vigilancia epidemiológica. Pero también de los hospederos, ¿no? ¿Cómo han cambiado los hospederos? Esto sobre todo con la aparición de enfermedades autoinmunes, enfermedades que inmunodeprimen a los pacientes y que esto proporciona cambios en los patrones de ocurrencia de ciertas enfermedades. Luego, detectar cambios en las prácticas de salud. Esto es sumamente importante también. O sea, no solamente la vigilancia se ocupa de las enfermedades, sino también cambios en las prácticas de salud. Por ejemplo, antiguamente los partos eran atendidos en domicilio
y esto suscitó que empezó a aumentar notablemente la tasa de mortalidad materna. Pero se instaura una serie de capacitación, una serie de disposiciones para que cada vez con mayor frecuencia los partos sean atendidos por profesionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa práctica es importante. Otra práctica que se da también en mujeres embarazadas es las prácticas de cesárea, ¿no? La cesárea es una situación muy especial, o sea, se hace una cesárea cuando hay algún problema de incompatibilidad, por ejemplo, feto o pelvis, que no va a poder nacer por la vía genital y entonces tiene que hacerse una cesárea. Sin embargo, en los últimos años el dinero y la costumbre o la moda, digamos así, hace que las mujeres ya antes de estar en los últimos meses ya está hablando con el ginecólogo porque quiere una cesárea. Y entonces porque es más rápido, no tiene que sufrir mucho y el problema se soluciona rápidamente. Entonces, miren, eh, esto es un cambio de las prácticas de salud, que no necesariamente es bueno, sino que las cesáreas también traen una serie de complicaciones, incluso la muerte de la paciente, ¿no? Al igual que el parto normal, pero con mayor incidencia de complicaciones en las cesáreas. Bueno, entonces eso también se detecta, estos cambios en las prácticas de salud. Evaluar las medidas de prevención y control, ya eso lo hemos dicho, esto permite que nosotros vayamos viendo si una medida de prevención o control tiene efecto o no lo tiene para cambiar sus estrategias. Los usos de la vigilancia epidemiológica. Entonces, investigar y controlar enfermedades, planear los programas de salud, evaluar las medidas de salud, probar hipótesis, archivos históricos. Entonces, todos estos son usos que los vamos a ir detallando poco a poco, ¿no? Pero miren, es importante ver que la vigilancia es investigación, es planificación, o sea, gestión de salud, es epidemiología pura, evaluar las medidas de salud, probar hipótesis, esto es epidemiológico, y los archivos históricos son sumamente importantes porque se guardan año tras año y por muchos años la información de estos registros de la vigilancia epidemiológica que pueden servir no solo para estudios, sino para poder revisarlos y no cometer los mismos errores del pasado. No todos los eventos de salud están bajo vigilancia. Esto es sumamente importante porque es necesario que se conozca qué enfermedades están en la obligación de ser vigilados, ¿no? Que estén bajo vigilancia. Entonces, ahí tenemos pues varios eventos, como los que están viendo ahí, que están determinados. Bueno, estos no son los eventos, sino quienes determinan los eventos. Por ejemplo, tenemos aquellas enfermedades que determina el reglamento sanitario internacional, ¿no? Como por ejemplo tenemos la viruela, la poliomielitis, la influenza humana, el SARS, incluso el SARS, ¿sí? Depende, o sea, por reglamento sanitario internacional hay que hacer la vigilancia en todos los países. La OMS también tiene algunas indicaciones, ¿no? Para poder ser de vigilancia obligatoria algunas enfermedades, que generalmente coinciden con el reglamento sanitario internacional, ¿no? Por ejemplo, ahí debemos mencionar que la OMS pide enfermedades que han sido
total o parcialmente erradicadas. Tenemos que hacer la vigilancia. Por ejemplo, la poliomielitis está bajo vigilancia en este momento. Ustedes saben que hace pocos años hubo un brote en África de poliomielitis importante. Incluso en Estados Unidos había algunos casos porque ya nadie quería hacerse la vacunación. Otra enfermedad también es la fiebre amarilla urbana, la viruela, que ha estado prácticamente, o está realmente erradicada, pero el otro día hace varios meses, me parece, o años, que ha habido un brote también de viruela, pero fue rápidamente controlado. También tenemos enfermedades como, por ejemplo, que están en la fase de eliminación. Por ejemplo, la poliomielitis, es lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? En la fase de eliminación, total o parcialmente erradicados, tenemos poliomielitis, fiebre amarilla urbana y viruela. En la fase de eliminación, más bien, tenemos sarampión, rubiola, parotiditis, tétanos del recién nacido, sífilis congénita. Es decir, enfermedades que en este momento se están vacunando. Son enfermedades que tienen vacuna en el momento actual. Las que ya están total o parcialmente erradicadas ya no se vacunan muchas. Por ejemplo, la viruela, la poliomielitis, salvo en situaciones muy especiales, y fiebre amarilla urbana, que sí se sigue vacunando. Enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad. Estas también se tienen que hacer la vigilancia, como por ejemplo el cólera o el virus ébola. Estas son enfermedades que rápidamente matan a las personas y tienen periodos de incubación muy cortos. Luego tenemos enfermedades emergentes, reemergentes y desconocidas, como por ejemplo el dengue, la malaria, la tuberculosis, son enfermedades reemergentes, ¿no? El VIH-Sida, como es una enfermedad emergente, todavía sigue siendo emergente, y desconocidas como la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, ¿no? Que es la encefalopatía espongiforme subaguda. Luego, enfermedades no transmisibles de alta mortalidad prematura, o sea, que matan a la gente a temprana edad, como el cáncer de cuello de útero, infarto agudo de miocardio, accidentes de tránsito sobre todo, diabetes mellitus, etc. Entonces, estas son enfermedades no transmisibles, pero que causan alta mortalidad prematura. Bien. ¿Cuáles son los principios para la selección de enfermedades o condiciones a vigilar? El evento de salud debe tener clara importancia en la salud pública. Entonces, yo no voy a hacer vigilancia de una enfermedad que no tiene implicancia pues en la salud pública, por decir, qué sé yo, podríamos hablar de una otitis congénita, por ejemplo, o incluso una toxoplasmosis congénita. Si no tiene importancia en salud pública, es decir, que no se transmite a las personas, no tiene fácil difusión, pues no se debe hacer pues esa vigilancia, porque si no se descuida lo que son recursos, tanto humanos, financieros, etc., y tiempo, ¿no? Bien, debe existir acciones específicas en salud pública que puedan ser tomadas. Miren, si es que yo voy a vigilar una enfermedad que no tiene en el momento una forma específica para controlarla, entonces por gusto la estoy vigilando. Ese es otro tema importante. Y en tercer lugar, los datos relevantes para la vigilancia deben ser fácilmente disponibles. No voy a vigilar una enfermedad que la obtención de esos datos es sumamente complicada. Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces estos son los principios para la selección de enfermedades a vigilar.
Bien, ahora hablemos un poco de lo que hay en los tipos de vigilancia. En realidad son 3 tipos de vigilancia. ¿Qué es vigilancia pasiva? Es aquella que se hace rutinariamente, todos los días, de la misma manera. Ustedes ya han ido a consultorio externo del hospital o del centro de salud. A ver si alguien me contesta. Jóvenes. ¿No hay nadie? Creo que no me están escuchando. Jóvenes. Sí, doctor. ¿Ustedes ya han entrado al consultorio? A ver, por ejemplo, tú has entrado ya al consultorio, a un consultorio médico con tu tutor o del hospital. En IMB hemos entrado. Un poco, ¿no? Bueno, de repente entonces deben conocer. Hay un documento, ahora últimamente ya lo están haciendo en forma digital, pero había un documento, creo que todavía persiste en la mayor parte de lugares, que se llama el GIS. ¿Saben del GIS? Es la hoja de identificación GIS, H, hoja de identificación de salud. Entonces, en esa hoja hoja de información de salud, esa hoja que se llama el GIS, el médico que atiende, digamos, atiende 20 personas, tiene que anotar ahí qué enfermedades a cada uno, utilizando los sistemas del CDS, el C10, CD10 o el otro sistema también, cualquiera de ellos, pero ya está especificado. Entonces tienen una tablita ellos para anotar qué enfermedades, no solamente su nombre, sino el código. Ese GIS, entonces se registra todos los días de cada paciente, qué enfermedades tuvieron. Y eso se va tabulando poco a poco y llega a la gerencia de salud. Entonces, eso es una vigilancia pasiva. No hay ningún problema, sino que se va acumulando esa información. La vigilancia activa es en la cual el equipo de salud va a buscar información. Sobre todo cuando aparece algún problema en la vigilancia pasiva. Hay un dato que, digamos, hace sonar las alarmas. Entonces empieza la vigilancia activa. Y las personas encargadas del personal de salud va en busca de información. Va a buscar información detallada, precisa, con un objetivo claro. Eso se llama vigilancia activa. Y la vigilancia centinela es aquella que generalmente se hace ya después de una acción de salud, que permite ver cómo va, o sea, hacer un monitoreo de cómo va la enfermedad a través del tiempo o después de un control. Esta vigilancia centinela tiene un personal centinela, tiene una estrategia centinela, tiene una población a seguir que también se llama población centinela, etc. ¿Qué quiere decir? Que estos se encargan de hacer una vigilancia de algún problema que ya se solucionó en parte. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, pues nosotros utilizamos la vigilancia centinela haciendo uso de personal de salud y también de la comunidad. Entonces, existe un responsable de la comunidad que se encarga de recoger información sobre la presencia de triatominos, por ejemplo, en su manzana y unas manzanas alrededor por decir 4 o 5 manzanas. Él se encarga, una persona que se le designa, se encarga de recoger la información día a día de si es que aparecen los triatominos. Esto sabe toda la población, entonces apenas en alguna familia o en alguna vivienda se encuentra triatominos, inmediatamente los capturan y los llevan donde esta persona que es parte de la comunidad. Esta persona recoge de todas esas manzanas y la lleva hacia el centro de salud, donde ya hay personas pues
que son del sistema de salud. Entonces, eso es vigilancia centinela. Entonces, esta persona es el vigilante centinela, está en su casa, que es la vivienda centinela, donde se le pone un aviso que todos que encuentren estos triatominos tienen que llevarlos a esa vivienda. ¿Sí? Entonces, la vigilancia centinela ya se ocupa de un caso muy particular y va recogiendo información permanente por gente de la comunidad o de salud, pero que es información muy sencilla, muy simple de transmitir, ¿no? Entonces recuerden, vigilancia pasiva es fundamentalmente el informe de todos los actos que se hacen en la consulta externa o en los hospitales. Todo eso se va anotando día a día y esa es la vigilancia pasiva. La vigilancia activa es que el equipo investigador o el equipo de salud va en busca de información. Y la vigilancia centinela es parecida a la vigilancia activa, pero con la participación de la comunidad fundamentalmente. Bien, recolección de datos. La recolección de datos es la primera etapa de la vigilancia epidemiológica. El equipo de salud recoge información que permite detectar los casos, notificar también los casos según corresponda y de acuerdo a los reglamentos internacionales, y finalmente confirmar si es que estos datos están correctos o no. Entonces eso corresponde a la recolección de datos. Después viene lo que se llama análisis de la información. En el análisis de la información tiene que haber una comparación con los otros datos anteriores para ver si es que realmente se ha incrementado, han disminuido, sigue igual. Luego tenemos la interpretación de la información, que ya es decir, estamos empezando un brote, una epidemia, una pandemia, o de lo contrario estamos en una fase de control bien establecida, ¿no? De éxito, digamos así. Y tenemos también la difusión de la información. Esta etapa de la vigilancia es sumamente importante porque cuando no se hace difusión de la información no tiene sentido, nadie se entera y incluso el que recoge la información ve su trabajo como que no tiene utilidad porque no se le ha publicado, no se le ha difundido. A la difusión se refiere, la difusión puede ser ascendente o descendente, ¿no? La información, la difusión de la información, por ejemplo, parte de los que recolectan los datos y pasa a los centros de salud, a las áreas o a la gerencia de salud a nivel nacional, al Ministerio de Salud. Esa es la difusión de abajo para arriba, pero también hay difusión de arriba para abajo, por ejemplo, la consolidación de esta información, las determinaciones de donde hay un problema de salud importante como epidemias, etc. Esa difusión tiene que venir del ministerio también para todos los del primer nivel. Entonces, las actividades de recolección de datos tenemos la detección, ya lo hemos visto, la notificación de casos, se clasifican los datos y se validan o confirman los datos, ¿no? Eso es importante, confirmar los datos. Bien, ahora, ¿cómo se hace la detección de casos? Para detectar los casos es necesario hacer la definición de caso. Si uno no define los casos, uno puede tener mil problemas. Entonces, se clasifica en casos sospechosos, caso probable y caso confirmado. ¿Qué es un caso sospechoso? Es aquel que tiene síntomas y signos sin ninguna verificación o comprobación laboratorial. Por ejemplo, ustedes saben que es un caso sospechoso en tuberculosis, los que han hecho no están haciendo medicina. ¿A qué llamamos caso sospechoso en tuberculosis? Vamos a poner el ejemplo de la tuberculosis para esto.
¿Mm? ¿Qué sería un caso sospechoso de tuberculosis? ¿Quién sabe? Bueno, a ustedes no les gusta. Es la única sección que no les gusta participar. Todas las demás secciones participan, preguntan. Pero no sé qué pasa con la sección. Bueno, caso sospechoso, por ejemplo, en tuberculosis, es aquel que tiene tos por más de 15 días. Así de simple. Entonces, ¿qué hemos dicho? Caso sospechoso es aquel caso que tiene síntomas, pero que no tiene ninguna verificación laboratorial. Caso probable. Caso probable es aquel que ya tiene síntomas y que tiene, digamos, algunas, ¿qué se llama? Algunos datos de laboratorio que, digamos, apuntan a qué es la enfermedad. Por ejemplo, en la tuberculosis sería, ¿no? Podríamos llamarle lo que es que el paciente tenga tos, tenga expectoración, etcétera, y además tenga una radiografía de tórax. Eso podría ser un caso probable con radiografía de tórax. Pero un caso confirmado tiene que tener la identificación laboratorial del agente etiológico, tenga o no tenga síntomas. Por ejemplo, si en la tuberculosis encontramos el BK, ya estamos hablando de un caso confirmado. Puede ser que tenga muy pocos síntomas, no los tenga, pero si ya tiene BK en esputo, ese es un paciente, un caso confirmado. Entonces tenemos caso sospechoso con lo que es solamente síntomas. Caso probable con síntomas y algunos datos de laboratorio. Y caso confirmado, datos específicos del laboratorio que confirman esta enfermedad. ¿Bien? Entonces, esto es importante para decir, si yo voy a hacer la vigilancia de tuberculosis, entonces tengo que saber qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable, qué es un caso confirmado, porque yo cuál voy a vigilar, los casos probables nomás o los confirmados, o de repente solo los casos sospechosos. Por eso es importante esta definición antes de empezar la vigilancia. Luego se tiene que, el primer paso en todo caso es la definición del caso, después la selección de datos para la vigilancia. Esto es muy importante porque hay gente que quiere toda la información de lo que tengan sobre la enfermedad, o sea, todos los datos. Pero eso complica las cosas porque muchos datos, no todos van a estar completos, etc. Es mejor seleccionar los más adecuados para poder hacer la vigilancia. Fuentes de datos para la vigilancia. ¿De dónde vamos a obtener la información para la vigilancia? Sistemas de notificación, por ejemplo, esto del GIS, otras enfermedades son de notificación obligatoria, y entonces todo el médico que tiene, por ejemplo, un paciente con COVID tiene que notificarlo mediante un documento especial. Y otra fuente son los registros, como por ejemplo el GIS, que se va acumulando ahí la información, las historias clínicas, también son registros para hacer la vigilancia. Ahora, hay otras formas ya son más activas y se refieren a la investigación de casos y brotes y a encuestas que se pueden hacer para ver si es que hay casos de determinada enfermedad o no lo hay. El segundo paso es el análisis de la información. Y este análisis, como hemos dicho al inicio, tiene que estar en función del tiempo, persona y lugar, ¿no? Y para esto se utiliza la curva epidémica. Recuerden ustedes, la curva epidémica es aquella que parte de cero y que empieza a subir rápidamente el número de casos o las tasas de incidencia de la enfermedad y que de pronto empieza a caer nuevamente. Esa es una curva epidémica. En la pandemia que tenemos ahorita, estamos con una curva que no cae, ¿no? La curva endémica es cuando tenemos el número de casos o las tasas más o menos establecidas por todo el año. Entonces, en algunos meses aumenta, en otros disminuye, pero tenemos a lo largo de todo el año.
Esta es una curva endémica y hemos visto que también la curva endémica se puede hacer o evidenciar o graficar mediante el corredor endémico, ¿no? Y entonces el corredor endémico es fundamentalmente hecho como, ya ustedes lo saben, con los percentiles, perdón, con los cuartiles, o también pueden ser con tasas, ¿no? Y el corredor endémico que ahora ustedes lo conocen, ya lo hemos visto en la fase anterior. Entonces estas tres cosas para el análisis de la información. Entonces yo voy recolectando información y la voy digamos, agregando a estas curvas para ver si la curva persiste, se va a desaparecer, si se mantiene a través de cierto tiempo en niveles bajos, y para ello también utilizamos el corredor endémico. ¿Bien? Interpretación de la información. Entonces, toda la información que tenemos nos va a permitir formular hipótesis acerca no de la etiología de la enfermedad, sino la formulación de hipótesis, fundamentalmente la transmisión de la enfermedad. ¿Cómo se transmite? Eso es lo que importa en la epidemiología. Y se puede ver, esta interpretación conlleva a proponer nuevos estudios epidemiológicos. Pero ahí el punto fundamental es la formulación de hipótesis. En cuanto a la difusión de la información, difusión periódica, quiere decir que continuamente, puede ser diaria, puede ser semanal, mensual, etc., va yendo esa información del nivel más bajo hacia el siguiente nivel hasta llegar al Ministerio de Salud. Eso es la difusión periódica. Y el Ministerio de Salud debe de realimentar esta información con folletos, con informes de cómo ha sido a nivel nacional y cómo se está controlando el problema. Los sistemas de vigilancia tienen algunas características que deben ser conservadas. Por ejemplo, la sencillez. Sencillez quiere decir que el sistema es sumamente limitado a ciertas cosas que permite que fácilmente se recolecte esa información y pueda ser tabulada rápidamente. Entonces, cuando un sistema es muy complejo, no es un buen sistema, trae muchos problemas. Tiene que ser sencillo, fácil para todos, para los que van a recoger la información, para los que van a analizarla, los que van a interpretarla. Todos trabajan mejor cuando el sistema de vigilancia es muy sencillo. En segundo lugar, tiene que ser flexible. ¿Qué significa? Que sirva pues para que el mismo sistema de vigilancia sirva para varias enfermedades a la vez. Aceptabilidad quiere decir que el sistema de vigilancia debe ser aceptado por los recursos de salud, ¿no? Generalmente algunos se ponen reacios a cumplir esta vigilancia porque dicen, nos piden datos muy complicados que es difícil de pedirles a las familias, a las personas, y entonces esto hace que no cumplan completamente con el trabajo que deben hacer en relación al sistema de vigilancia. Además, debe ser muy sensible. ¿Qué significa sensible? Es decir, que este sistema de vigilancia tenga una gran capacidad para detectar los casos, ¿no? Entonces estamos buscando casos y deben ser rápidamente identificados por este sistema. Eso es sensibilidad. Valor predictivo positivo es, dado que, digamos, un sistema de vigilancia identifica unos casos, estos realmente tienen que ser casos, no simplemente que el sistema los declare por algunas características como casos, cuando en realidad no lo son. Entonces el valor predictivo es la probabilidad de que, dado que existen muchos, digamos, informes o datos que afirman que puede ser que exista un caso,
el valor predictivo nos dice que en qué porcentaje eso es cierto, es decir, que realmente sea un caso cuando tiene la positividad en relación a los métodos del sistema de vigilancia. O sea, si el sistema detecta y dice, estos son casos sospechosos, quiero aclarar bien eso. El sistema dice, acá tienen 20 casos sospechosos. ¿Ya? Entonces quiere decir, pero si yo hago por otros métodos, en realidad que hay más casos, la sensibilidad del sistema es baja, ¿no? Porque hay muchos casos y que no los detecta completamente. Bien, después vemos la representatividad. La representatividad quiere decir que los datos que recogemos sirven o provienen de toda una población, es decir, que representan a la población. Y en último lugar, la oportunidad. Ninguna información tardía sirve. Las informaciones tienen que ser oportunas en el día para poder tomar decisiones. Si una buena información, puede ser muy buena información, y que llega cuando ya no se puede hacer nada, pues no sirve para nada. Así, ¿no? Entonces, quiere decir que el sistema tiene que ser oportuno. Enviar información rápidamente, ser tan analizada, interpretada, llegar a los niveles mayores y regresar como retroalimentación para los más inferiores. La investigación de brotes. Generalmente una epidemia se empieza por la identificación de brotes. ¿Qué es un brote? Brote es el aumento inusual de casos. Entonces, normalmente, por decir, de una enfermedad hay 1 o 2 casos semanales o mensuales, y de pronto aparecen más casos. Eso es un brote. Una epidemia es el aumento de tasas, o sea que es mucho mayor y tiene que ver con el aumento de las tasas de una enfermedad. Eso es bruscamente, generalmente, ¿no? En forma brusca aumentan las tasas de la enfermedad y después empieza a caer. Esa es una epidemia. Y la pandemia, ustedes saben, la pandemia es cuando existe una epidemia a nivel mundial. ¿Cuándo se debe investigar los brotes? Los brotes se investigan cuando la enfermedad es prioritaria, o sea, de las más importantes en salud. Excede su ocurrencia usual, ya lo hemos dicho. Parece tener una fuente común, mucho mejor. Tiene una severidad mayor que la usual, también es importante que investigarlo. Es nueva o desconocida, con mayor razón, y es de interés público. Y finalmente está relacionado a emergencias en situaciones de desastre. Entonces, todo esto son las condiciones cuando debe estudiarse una enfermedad. ¿Y cómo se investiga? Bueno, acá lo vamos a referir rápidamente porque esto ya no pertenece a lo que ustedes deben saber, pero por cultura general quiere decir que se confirmar la ocurrencia del brote, organizar el trabajo al campo, definir operacionalmente el caso, realizar búsqueda activa de casos, caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona, generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato, evaluar la hipótesis, poner en marcha las medidas de control, evaluar las medidas de control y preparar el informe técnico de la investigación de campo. Bueno, como ven, es toda una investigación que ustedes ya conocen, pero esto está referido a los brotes, ¿no? Bien. Entonces ahí quedaríamos con esta parte. Ahora vamos a pasar a otra, que es el ASIS. El ASIS no es otra cosa que el análisis de la situación de salud, ¿no? El ASIS es un documento. Este análisis de la situación de salud genera un documento que es de manejo a nivel de todo el sector de salud. Se llama ASIS. El ASIS puede salir de un centro de salud, puede ser de una región, puede ser del país. Generalmente lo que tenemos es por regiones y uno a nivel nacional.
Entonces, ¿qué es el ASIS? El ASIS es el análisis de la situación de salud de una población determinada. ¿Cuál es el problema para que surja el ASIS? ¿Sí? El ASIS es importante porque a nivel nacional hay inequidad. ¿Qué significa inequidad? Significa que no es igual la salud para todas las personas. Generalmente los que más necesitan son los que menos tienen estos recursos para atender los problemas de salud. Entonces la inequidad es uno de los problemas que obliga a tener o a hacer un análisis de la situación de salud. Entonces uno ya tiene el problema, ¿no es cierto? Entonces puede haber inequidad, puede haber ineficiencia, es decir, se tienen muchos recursos pero no trabajan, o puede haber falta de recursos en realidad. Entonces, nosotros tenemos que dar una alternativa a la solución de estos problemas. Pero como hay muchos problemas, no se puede tratar todos. Entonces es necesario buscar una alternativa. Y estas alternativas son principalmente la priorización. Si tengo muchos problemas de salud para, digamos, en una población, o quiero determinar cuáles son los problemas de esa situación de salud en particular, es necesario priorizar. ¿Qué quiere decir priorizar? Que no se puede solucionar todos los problemas de salud de la población. Entonces, en el problema hay muchos problemas, pero en la alternativa tengo que priorizar todos estos problemas para definir cuáles voy a solucionar, porque no se puede solucionar todos. Entonces, hay una priorización. Esto es muy importante, pero también el análisis de la situación de salud es la otra manera para analizar y definir qué es lo que se tiene que hacer en cada caso. Bien, entonces hay un problema, que es la inequidad, la ineficiencia, la falta de recursos, y hay una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Que yo hago priorización, es decir, de 100 problemas de salud voy a tratar 10. Los demás tendrán que esperar, no son tan importantes, pero tengo que definir cuáles son a los que voy a priorizar para darles la atención de salud. Y además, el ASIS, ¿no? Esta es una alternativa que nos permite analizar todas las regiones, incluso las más deprimidas, y de esa manera, pues, empezar a trabajar en las zonas donde más falta hace la salud. ¿Qué variables se estudian o se registran en un ASIS? Las variables demográficas, las variables sociales, económicas, epidemiológicas. Como ven, son muchas las variables que son de requerimiento para hacer el ASIS. Bien, entonces, a ver, veamos. El ASIS es la metodología estandarizada para conocer los problemas de salud, así como sus determinantes y condiciones. Bien, entonces el ASIS es un documento que lo hace un centro de salud, lo puede hacer la región de salud o a nivel nacional el Ministerio de Salud. Es un documento en el que figuran todas las características de la población, los problemas de salud que tiene, los programas que está llevando a cabo, cómo está enfrentando estos problemas y finalmente también digamos, la manera de publicarlos, de difundirlos, que eso es importante. Bien, vamos a ver entonces cómo es el ASIS y la gestión de salud. La gestión de salud es un proceso dinámico y necesita ser permanente alimentado. Entonces la ASIS y la inteligencia sanitaria proveen la información oportuna para la toma de decisiones y no solo para la planificación anual. Es decir, que la gestión de salud necesita información y esa información la da el ASIS. El ASIS es un documento donde está toda la información de salud de una zona. Generalmente se debería hacer cada año, pero lo hacen cada 2 años, cada 3 años. ¿Cuáles son los componentes de la ASIS? En un momentito voy a tomar un poco de agua.
Bien, gracias. Entonces, el ASIS tiene tres componentes. Un componente que es el análisis de la situación de salud en general, que comprende el proceso salud-enfermedad. Entonces, el ASIS registra este proceso salud-enfermedad en el análisis de la situación de salud de ese momento. El segundo componente es el análisis de los factores condicionantes. Y aquí está lógicamente la nutrición, saneamiento, educación, ambiente, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el análisis de la respuesta social. ¿Qué es la respuesta social? Es cómo responde el Estado a través del sistema de salud, ¿no? Cómo es que el Estado afronta los problemas de salud de la población. Esto lo hace el ministerio, pero tiene un sistema pues establecido, un sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que tiene el sistema de salud? Tendrá pues estrategias, políticas, tiene recursos, etc. Eso es el análisis de las respuestas. Entonces, vamos a analizar el proceso salud-enfermedad, los factores que condicionan este proceso salud-enfermedad y finalmente cómo se responde frente a estos problemas a través de un sistema de salud. Entonces, para ello existe ya, está hecha una guía. Por eso es que no lo vamos a enseñar precisamente cómo se hace, sino fundamentalmente este es un enfoque de ver en qué consiste. Pero si uno quiere hacer una CIS, tiene que ver, hay unas guías. Entonces hay una guía para el análisis de factores condicionantes de la salud, demográficos, socioeconómicos, educativos, etc. Una guía para el análisis del proceso salud-enfermedad, que es morbilidad y mortalidad, fundamentalmente. Y una guía para el análisis de la respuesta social, que son programas y servicios de salud. Y finalmente una guía que integra los tres componentes. Empezamos con el análisis de los factores condicionantes. Entonces, como hemos visto acá arriba, el primero es el análisis de los factores condicionantes. Y vamos a empezar con ello. Entonces, ¿cuál es la unidad poblacional? La unidad poblacional debe ser pequeña para que tenga homogeneidad, pero no tan grande, o no tan pequeña que ponga en peligro la factibilidad del estudio, ¿no es cierto? Es decir, la unidad puede ser una provincia, por ejemplo. Es una unidad, un departamento incluso. Es una buena unidad. Pero si ya es todo el país como lo hace, de hecho que hay el ASIS del país, lo comprende a todos. Entonces ahí se mezclan muchas cosas y se ocultan brechas e inequidades, ¿no? Entonces debe ser, ¿no? Yo diría que una unidad poblacional adecuada es una región. Es así, cada región debería tener su ASIS, y de hecho que lo tiene. Fuentes de información. ¿Quiénes van a proporcionar la información para hacer el ASIS? O sea, ¿de dónde se saca la información? Porque el ASIS es un documento que se prepara, entonces, de censos de población. Se tiene que revisar los censos de población, encuestas poblacionales del INEI, ¿no? Ustedes ya saben que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ahí los tienen, encuestas poblacionales que hacen cada cierto tiempo. ENAO es la encuesta nacional de hogares, también tiene información muy adecuada. Censos locales, información de otros sectores, como por ejemplo el CENAMI, que nos dice sobre el clima, ¿no? Eso también es importante, el clima en cada región. Y algunos otros estudios especiales, que eso no es tan importante. Ahora, para el análisis de los factores condicionantes, se debe hacer el
el enfoque del ciclo de vida. ¿Qué significa el enfoque del ciclo de vida? Significa que ciertos ciclos de vida son importantes en el proceso salud-enfermedad. Entonces, cada uno tiene ciertas características, cada ciclo, que los hacen más o menos importantes. Por ejemplo, en este ciclo de la vida, el embarazo es un tema importante. Entonces, para analizar los factores condicionantes, tenemos que ver en relación al embarazo, ¿no? ¿Qué problemas del embarazo hay? El periodo neonatal temprano, que es de 0 a 7 días, el periodo neonatal de 0 a 28 días, la infancia en menores de 1 año, el preescolar de 1 a 4 años, el escolar de 5 a 17 años, el adolescente de 10 a 19 años, los adultos de 20 a 64 años, el adulto mayor de 64 años, y en el periodo reproductivo en la mujer de 15 a 49 años. Quiere decir que si yo recojo información acá de los factores condicionantes, tiene que estar estos factores condicionantes en relación a este ciclo. Por eso dice el enfoque de ciclo. Es decir, información, por ejemplo, los factores condicionantes en relación al embarazo, a las enfermedades del periodo neonatal, a las enfermedades de la infancia, del adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hago el ASIS, voy a considerar estos grupos poblacionales con sus respectivas tasas de enfermedad y qué factores han contribuido a que en estos periodos tal o cual grupo tenga mayor, importancia en relación a la enfermedad. ¿Cuál es el enfoque del ciclo de vida? ¿Cuáles son sus principios? Las intervenciones tienen un impacto acumulativo. Es decir, que si yo en la casa, por ejemplo, tengo unos padres que tienen una educación importante, esa educación les permite tener un nivel de salud adecuado, pero eso también impacta para lo que es los hijos. Entonces los hijos que nacen de padres que tienen un nivel educativo importante van a tener mejores condiciones de vida que aquellos que no lo tienen. Luego, las intervenciones prioritarias son necesarias para mantener el impacto en el estado de salud. Es decir, que las acciones que nosotros hagamos en estos ciclos de vida son necesarias para mantener, el resultado de estas medidas en toda la salud, en el estado de salud en general, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, las intervenciones en una generación acarrean beneficio a las generaciones sucesivas. Por ejemplo, si yo doy buena alimentación a la madre, los hijos van a tener, lógicamente, una mejor nutrición. Si la madre está desnutrida, pues el niño que nace también va a ser desnutrido. Y después así sucesivamente en todas las generaciones. Entonces, por ello es que este enfoque de ciclo de vida se debe hacer para el análisis de los factores condicionantes. Y finalmente, el enfoque facilita la identificación de riesgos para la familia y brechas en el estado de salud. ¿Recuerdan ustedes que yo les había dicho, por ejemplo, que es un factor de riesgo y un marcador de riesgo? Entonces, aquí, por ejemplo, estas etapas del ciclo de vida son marcadores de riesgo que deben ser identificados en estudios de investigación epidemiológicos para poder, actuar sobre ese grupo y no necesariamente actuar para todos los grupos, que eso costaría mucho tiempo y mucho dinero.
Para ello, entonces, son estos grupos, ¿no? Se identifica el riesgo, o sea, sirven de marcadores de riesgo para poder dirigir hacia ellos las acciones de salud más importantes o prioritarias. ¿Cuál es el listado de análisis de necesidades del análisis? Entonces vamos a analizar estos factores de 4 factores: el entorno geográfico, la población, la educación y el nivel socioeconómico. Vamos a ver de qué manera influyen en el ciclo de vida, en todos estos grupos que hemos visto, en el adulto mayor, en la mujer embarazada, en la infancia, etc. De qué manera influye el entorno geográfico, la población, la educación y el nivel socioeconómico. Acá tenemos el entorno geográfico. ¿Qué es el entorno geográfico? Entonces, si yo voy a describir, voy a hacer el análisis de la situación de salud de una región, entonces debo tener cuál es la superficie territorial de esa región en kilómetros cuadrados. ¿Cuál es su ubicación cartográfica, altitud, etcétera? ¿Cuáles las referencias que tienen? ¿De qué manera nos podemos ubicar? Desde ciudades de desembocadura, tiempo de llegada a la ciudad de desembocadura, tiempo de transporte para llegar a dicha ciudad, etc. O sea, una referencia que nos permita saber dónde está ubicada esta población que estamos haciendo motivo de la CIS. Urbanidad y ruralidad es importante, qué porcentaje hay de cada una de ellas. La topografía, predominante, por supuesto, si es que hay accidentes geográficos. Y el clima, los meses de estacionalidad, temperatura estacional, humedad, nivel de lluvias, etc. Entonces, miren, el entorno geográfico me va a dar toda esta información para saber de qué manera esto influye en ciertas enfermedades por cada grupo del ciclo de vida. Y esta es la población. Entonces, en la población, ¿qué datos necesitamos? Población total, tamaño de la población, grupos de edad, porcentajes por cada grupo quinquenal, grupos especiales, como hemos dicho, gestantes, adolescentes, sexo, el declarado, el crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento intercesal, para saber cómo va creciendo, todos estamos viendo la población, la fecundidad, la natalidad, la mortalidad y la migración. Todos estos datos, entonces, en la población, en el entorno que se refiere a la población. Y en educación, ¿qué debemos recoger? Información sobre el alfabetismo. Por ejemplo, un indicador muy bueno es la tasa de analfabetismo. Esto es importante porque cuando la tasa de analfabetismo es muy baja o muy alta, resulta pues que esa población tiene una serie de problemas de salud importantes que se pueden solucionar con simplemente capacitar a los pobladores. La escolaridad. La escolaridad es fundamental. ¿Y cuál es el indicador? Estos son indicadores, ¿no? Por ejemplo, los años promedio de escolaridad de la mujer. Los años promedio de escolaridad del jefe de familia, que muchas veces es la mujer. El jefe de familia es el que toma decisiones, es el que se encarga de la familia, ¿sí? No el que da la plata nada más. Entonces, esto es importante, los años promedios de escolaridad. Por ejemplo, se ha demostrado que las mujeres que tienen nivel superior tienen menos riesgo de tener niños con diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces se relaciona diarrea con años de escolaridad. Y se ha encontrado que a mayor escolaridad, menor diarrea. Y esto van con estos 2 puntos: años promedio de escolaridad, ¿no?, del jefe de la familia, de la mujer, que a veces es la misma persona. Porcentaje de matriculados, porcentaje de deserción. Por ejemplo, cuando hay mucha deserción escolar, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber problemas de pandillaje, drogadicción, etc. Instrucción superior, porcentaje de población con educación superior, también es importante conocer en cada población. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que en una población
tenemos un alto grado o una tasa alta de enfermedades infecciosas en los niños. O tenemos enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o embarazos en adolescentes, etc. Vamos a ver que es probable que se esté relacionando con estos factores que tienen que ver con la educación superior o educación en mayor grados de educación. El nivel socioeconómico tiene que ver con pobreza. Y aquí el indicador es el porcentaje de hogares en pobreza, al menos una necesidad básica insatisfecha. Las necesidades básicas insatisfechas son, por ejemplo, no tener agua potable, no tener vivienda de material noble, no tener luz, ¿no? Entonces agua, desagüe, luz, vivienda, son necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, si una vivienda no tiene agua, tiene luz, tiene todo, pero no tiene agua, entonces es un hogar pobre, ¿no es cierto? Si no tiene agua, basta uno. Pero si tiene dos o más necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, no tiene agua, no tiene luz, no tiene recolección de basura, entonces este hogar está en extrema pobreza, ¿sí? Con dos o más necesidades básicas insatisfechas. Y ya sabemos, la población que está en pobreza o peor en extrema pobreza son las que más sufren enfermedades. Accesos a los servicios básicos, porcentaje de hogares con agua potable, con desagüe, con eliminación de residuos sólidos, con porcentaje de electricidad. Entonces ustedes ven, esto es lo que va a determinar si una persona, un hogar es pobre o extremadamente pobre o es clase media o alta, ¿no? Trabajo. Pero a nosotros nos interesa la gente pobre, ¿no? Por eso trabajamos con uno o más indicadores, que son necesidades básicas insatisfechas. El trabajo, listado de las ocupaciones más frecuentes. La etnia, listado de grupos étnicos y comunidades nativas. Ustedes saben que las etnias tienen que ver con un cierto tipo de enfermedades, costumbres, etc. Y los trabajos también con cierto tipo de patología. Celebraciones sociales y religiosas. Es necesario tener pues el listado de estas celebraciones porque en estas celebraciones suceden muchas cosas como por ejemplo violencia, alcoholismo, prostitución, etc., ¿no? Y entonces son celebraciones sociales que llevan pues a este tipo de desmanes desde el punto de vista de salud. Bien, entonces miren, vamos a hacer rápidamente un resumen. Tenemos que dentro de empezar con el que está acá en medio, el análisis de los factores condicionantes. Y para el análisis de los factores condicionantes, tenemos que definir una población y de dónde vamos a tener las fuentes. Luego establecemos un enfoque de ciclovía, entonces todo el análisis está en relación. A ver, en el embarazo, qué grado de instrucción tienen las embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a analizar los factores en grupos poblacionales de acuerdo al ciclo de vida. Y entonces empezamos por el entorno geográfico, la población, la educación y el nivel socioeconómico. Y de lo que hemos visto en el entorno geográfico, ya todas las características del clima y ubicación de la población en la que estamos haciendo el estudio. En cuanto a la población, sus grupos de edad, o sea, su pirámide poblacional, el crecimiento poblacional, la fecundidad, la natalidad, la mortalidad y la migración. Y en educación, escolaridad, alfabetismo, instrucción superior. En el nivel socioeconómico, pobreza y extrema pobreza. Entonces, de todos ellos,
cada uno tiene sus indicadores. Por ejemplo, en el alfabetismo tiene la tasa de analfabetismo, ¿no? O el porcentaje de población con educación superior, etcétera. Todos estos indicadores podemos resumirlos y que se llaman indicadores trazadores. Son los que nos van a trazar cuál es el nivel de salud que tiene una población. Entonces, de todos los que hemos utilizado, por ejemplo, en los geográficos utilizamos la altitud, o sea, a qué altitud se encuentra la población. Que esto no puede ser necesariamente igual en otras poblaciones, ¿no? Lo que pasa es que el Perú tiene pues niveles de 0 nivel a nivel del mar, o viviendas que están a más de 4.000 metros de altitud. Entonces, cada uno va a tener problemas diferentes. Por eso es importante señalar la altitud de la región en la cual estamos trabajando. Su densidad poblacional, qué porcentaje rural, el número de lluvias, el nivel de lluvias, el porcentaje de menores de 1 año, el porcentaje de 1 a 4 años, el porcentaje de gestantes, en todo esto es del ciclo de vida. Tasa de crecimiento, tasa de analfabetismo también es parte de esto. Tasa de analfabetismo generalmente, a ver, ¿qué cosa es analfabeto? Creo que es importante saber, porque no todos tenemos el concepto igual. ¿Qué es un analfabeto? No en el momento actual, porque en el momento actual sería un analfabeto es el que no sabe usar la tecnología básica de internet, etcétera, y que no sabe inglés. Hay algunos que definen el concepto de analfabeto en ese sentido, pero no es en ese sentido, sino en una forma más simple para toda la población, que probablemente va a cambiar, pero esto es importante. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de analfabetismo? ¿Qué es analfabeto? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué cosa es analfabeto? ¿Quién es analfabeto? Doctor, Sí. la persona que no sabe leer ni escribir. Ya. Yo tengo un sobrinito que tiene 3 años y no sabe leer ni escribir. ¿Es analfabeto? No, doctor. Porque, bueno, recién va a aprender. Entonces, pues, está mal tu definición. ¿No crees? Ya no puedes decir la persona que no sabe leer ni escribir. Entonces, a ver, corrige tu definición de analfabeto. ¿Qué hizo? ¿Alguien? Podría ser la persona ¿Cómo? que sabe escribir, Un pero poquito más fuerte, no se escucha. a la persona que no sabe leer ni escribir, pero eso debido a la falta de enseñanza. Sí, puede ser. En general, las definiciones sí que tienen que ser exactas en el RACIS. Entonces, así como hemos dicho, ¿qué cosa es pobreza? A ver, ¿recuerda? ¿Qué cosa era pobreza? ¿Quién es pobre? ¿Cuál es un hogar pobre? A ver si se acuerdan. El que no tiene una NBI. Muy bien. Por lo menos uno, o sea, que le falta una necesidad o tiene una necesidad básica insatisfecha. Tiene una, ¿no? Entonces, si tiene una necesidad básica insatisfecha, ya es pobre. Y extremadamente pobre si tiene 2 o más. Así tiene que definirse el analfabetismo. Entonces, ¿qué será el analfabetismo? Porque lo que me dan, pues se presta confusión. Entonces, un analfabeto es aquel mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir. Mayor de 15 años. Ese es un analfabeto. Porque los demás están en posibilidad de aprender rápidamente. Uno de 15 años ya después va a ser muy difícil que aprenda a leer. Entonces, eso es un analfabeto. Los años de escolaridad de la mujer, este es otro indicador trazador. Es importante, hemos dicho, la educación de la mujer para la salud de los niños, sobre todo.
años de escolaridad del jefe de la familia también, porque es el jefe de la familia es el que decide en qué se gasta. Por ejemplo, si han recibido una bonificación ahora por fiestas patrias, están endeudados, no hay para comer, y sin embargo se compran un televisor de 60 pulgadas, ¿no? ¿Quién ha decidido eso? El jefe de la familia. ¿Quién es el jefe de la familia? De repente el esposo, pero a veces es la mujer, ¿no? Entonces, es importante el año de escolaridad. Entonces, conforme más se educa una persona, entonces se dirá, bueno, no, ¿qué voy a gastar en eso? Prefiero comprarle comida para mi familia, o vestido de repente, ¿no? No tienen. Listo. Y puedo ver el televisor en un televisor más pequeño. Eso es importante entonces en el estado de salud. El porcentaje de hogares con una necesidad básica insatisfecha, acá está, eso es pobreza, y los de extrema pobreza. Entonces, miren, de todos los indicadores que hemos visto acá, miren, acá están todos los indicadores, extensión territorial, altitud, ubicación geográfica, ciudades en el porcentaje de ruralidad, topografía predominante, meses de estacionalidad, temperatura, nivel de lluvias. Todos estos otros indicadores, tamaño de la población, etcétera, tasa global de fecundidad, todos estos indicadores, todos los que tenemos, se resumen en estos. Y estos se llaman indicadores trazadores, que son los más importantes, que nos van a permitir definir todo lo que se refiere a los factores condicionales. Entonces, estos son los más importantes de todos los indicadores que hemos visto, ya resumidos: altitud, densidad poblacional, ruralidad, nivel de lluvias, etc. Luego ya tengo estos indicadores trazadores, pero tengo que priorizar con cuál va a trabajar más importantemente. Entonces, establecer una ponderación de los 3 indicadores trazadores. Establecer la priorización sobre la base de variables que describen nivel de riesgo poblacional. El establecimiento de riesgos poblacionales para la totalidad de los grupos poblacionales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los indicadores trazadores me van a dar valores nominales, estos indicadores trazadores me van a dar valores ponderados, y después me van a dar valores ordenados. Entonces, primero los nominales, después les pongo una ponderación de acuerdo al interés que tienen en lo que es la salud de la población. Y entonces a cada uno le pongo un factor, uno, a otro le pongo 2, a otros 3. Y finalmente voy a tener un orden, una priorización, y voy a tener ya los valores ordenados, y de esa manera ya están priorizados cuáles son los que primero tengo que registrar en el ASIS. Entonces, miren, de todos estos que están aquí, voy a priorizar cuáles son los más importantes. Pues la altitud es importante, sí, ¿no? Le pondré 2. Densidad de población no me ayuda mucho. 1. Rural, sí, 2. Nivel de lluvias, quizás no tanto, 1. Menores a casi 3, de 1 a 4 tantos. Crecimiento poblacional, no tanto, 1. El otro puede ser número de gestantes, porcentaje de gestantes, eso sí, puede ser 3. Tasa del prometismo puede ser 1, 2. Y entonces cada uno le doy un factor, y eso me va a hacer que esto mayor, digamos, cuantificación. Esos son los más importantes de los indicadores trazadores, ¿no? Bien. Y además debe considerarse grupos específicos predeterminados: grupo infantil, materno, grupo de enfermedades transmisibles, grupo de enfermedades asociadas a pobreza. Establecer una ponderación de los indicadores trazadores para cada un grupo, lo que les decía, poner 1 acá, 2 acá, etc. Establecer los valores ponderados de los indicadores trazadores, calcular el valor total para cada unidad de análisis, ordenar en forma decreciente los valores de las unidades. Y de esa manera ya tenemos tenemos todo el análisis del entorno con sus riesgos poblacionales. Bien, luego tenemos el análisis de la respuesta social. Creo que estamos sobre la hora. Si esto lo vamos a hacer rápido. Tenemos que describir la oferta
evaluar la oferta y optimizar la oferta. Entonces, ¿qué es la oferta? Es lo que da, lo que ofrece el Ministerio de Salud, el Estado a través del Ministerio de Salud, para responder a los problemas de salud. Entonces, depende de la percepción de los usuarios. O sea, la respuesta social es importante. Hay que tener una opinión general, una demanda de mejoras, pertinencia sobre las necesidades de salud, integración con la comunidad. El segundo punto es la conducta estratégica. Vamos a ver. Y en tercer lugar, la estructura de soporte. ¿Cuál es la infraestructura física? ¿Cuál es la distribución geoespacial, las distancias y los tiempos, los riesgos físicos y ambientales, el ambiente para la atención, equipamiento médico, financiamiento y medicamentos? Todo esto lo vamos a ver para el análisis de la respuesta social. Esa es la descripción de la oferta. Entonces acá tenemos recursos disponibles, ¿no? Médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, otros. Esto significa que yo en el ASIS voy a decir, tengo en mi región 140 médicos, 200 enfermeras, tantas obstetrices, etc. Luego tenemos la organización de la complejidad, diagramas de perfiles de complejidad, diagramas de redes de servicios. Es decir, por ejemplo, tengo tantos puestos sanitarios que se agrupan y van a dar referencia a los centros de salud, que son tantos, y de los centros de salud va a los hospitales que tienen esta dirección. Tales y tales centros de salud se reportan a tal hospital o refieren sus pacientes a tal hospital, los otros al otro, etc. Eso es la organización de la complejidad. Diagrama de redes de servicio, con sus respectivas referencias. La producción, atención ambulatoria, atención de emergencia, hospitalización, intervenciones clínicas, procedimientos clínicos, servicios de apoyo, etc. Evaluación de los servicios de la red. Consulta externa, por ejemplo. Concentración de consultas, utilización de los consultorios, rendimiento hora médico. Todo esto hemos visto ¿se acuerdan? En los indicadores que teníamos del proceso de los servicios de salud en relación a infraestructura, proceso y resultado. Todo eso está acá. Tiempo de promedio de atención médica, emergencia, UCI, razón de emergencia por consulta médica, promedio de la permanencia en la UCI. Evaluación de los centros quirúrgicos, rendimiento de sala de operaciones. ¿Qué quiere decir rendimiento? ¿Cuántas operaciones hacen realmente por día o por semana, etcétera? Porcentaje de intervenciones de emergencia. ¿Cuántos operan de emergencia y cuántos pacientes, qué porcentaje de pacientes se han complicado de las operaciones? Esto me permite evaluar el centro quirúrgico. Farmacia, el porcentaje de recetas despachadas, ¿no? En relación a las solicitadas. Yo le pido, envío a mis pacientes 100 recetas para que les atiendan en farmacia y solo despachan 50, quiere decir pues que hay un problema de abastecimiento de farmacia. En patología clínica puedo evaluar mediante el promedio de análisis de laboratorio por consulta externa. O sea, de la consulta externa, ¿cuántos promedios de análisis de laboratorio hay? Y en emergencia también, ¿cuántos? Se supone que los de consulta externa tienen que tener en promedio mucho mayor análisis que los de emergencia. Imágenes, promedio de radiografías por consulta externa, promedio de radiografías por servicio de emergencia. Y en la hospitalización, promedio de permanencia, porcentaje de ocupación de cama, rendimiento por cama, porcentaje de diagnósticos confirmados, tasa de mortalidad, tasa de cesáreas, es lo que les decía. Entonces, todos estos datos me sirven para evaluar la respuesta. Acá están los indicadores de estructura que ya les habíamos dicho: accesibilidad, disponibilidad, ecuación, indicadores de proceso, volumen de actividades, uso, utilización, productividad, rendimiento, calidad. Todo esto ya lo hemos analizado 2 veces y ya incluso ha habido 2 exámenes. Indicadores de resultado, cobertura, eficacia, eficiencia y efectividad. Y de toda esta respuesta social podemos tener estos indicadores trazadores.
tiempo de establecimiento de referencia, puntaje de riesgo de infraestructura, camas por habitante, es importante saber cuántas camas por habitante. Por ejemplo, ahora en este momento, cuántas UCI por habitantes tenemos en Arequipa, es un dato importantísimo. Presupuesto ejecutado por habitante, promedio de meses de disponibilidad de medicinas del programa, médicos por habitante, porcentaje de personal asistencial, porcentaje de complejidad por habitante, uso de extensión de uso, egreso por habitante. Bien. Ahora, la respuesta social es sectorial y también multisectorial. Entonces, tenemos que ver que la respuesta social de otros prestadores de salud, como por ejemplo de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, privados, ONGs, incluso la Iglesia que tiene sus centros de salud. Respuesta social de otros actores como municipio, vivienda, PRONA, que es el Programa Nacional de Alimentación, comedores populares. Todo esto tiene que estar en la respuesta, no directamente a la atención, pero tiene que ver mucho con salud, ¿no? Y ya pasamos al proceso salud-enfermedad. Ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Entonces nos quedamos en lo que es el proceso salud-enfermedad. Muy bien. Entonces ahí nos quedamos.